Hey, ¿qué onda? ¿Cómo están? Bienvenidos a una nueva edición de Entre Pláticas. Feliz año nuevo a todos los que nos siguen en nuestras diferentes redes sociales. Este es el primer programa de Entre Pláticas en lo que va de este año 2022. Así que la invitación, por supuesto, está hecha para que nos acompañen programa tras programa en las diferentes plataformas digitales que tenemos. Tenemos nuestro perfil en Facebook, Instagram, Twitter y por supuesto nuestro canal de YouTube, donde estamos subiendo todo nuestro contenido, todos nuestros programas, tanto de Entre Pláticas como de Close Up. La otra semana se viene el primer Close Up también de este año nuevo y vamos a tener un invitado bastante interesante para que ustedes puedan estar pendientes. Esperamos que hayan pasado bien estas festividades y esperamos que ya estén de nuevo retomando labores de todo tipo, de toda índole. Así que les deseamos mucha suerte en este año y como Entre Pláticas, por supuesto, no paramos. Así que desde ahora vamos a estar grabando desde Cheques, ese nuevo lugar para que puedas venir a disfrutar con tu familia y amigos, para poder venir a comer, para poder venir a tomarte algo, para poder venir a pasar una tarde, una noche tranquila entre familia y amigos y poder disfrutar de rica comida. Aquí en Antiguo Cujatlán, y pueden buscarlos también en redes sociales. Por ahí abajo en pantalla vamos a estar pasando las diferentes redes sociales para que ustedes puedan visitarlos también en estas plataformas digitales. Metámonos de lleno ya en este primer programa de este año 2022 de Entre Pláticas. Vamos a estar hablando un poco de todo ese panorama político, toda esa coyuntura nacional que se nos avecina para los próximos meses o en todo este año, y cómo lo ve en este caso nuestro invitado del día de ahora. Así que me complace anunciar o presentar a Eduardo Alvarenga, abogado de la República de nuestro país y notario también, y también ha sido partícipe de diferentes espacios de toma de decisión y también espacios donde ha podido vertir su opinión. Así que me complace también poder tenerlo en este programa, porque aparte de ser el invitado como el día de ahora, es amigo también de la casa. Así que, Eduardo, un gusto que estés con nosotros, ¿no? No, muchas gracias por la invitación. Primero que nada, pues felicitarles por el espacio. De verdad que nuestro país necesita espacios frescos de análisis y de opinión sobre temas de coyuntura nacional, y va a ser un verdadero honor estar compartiendo esta tarde en este espacio con ustedes. Y sobre todo que este espacio lo queremos venir también de espacios juveniles. Tenemos ya ratos de estar en esos espacios de organizaciones juveniles y siempre es como tener en la mente de poder tener ese tipo de espacios donde podamos vertir nuestras opiniones, que los jóvenes difícilmente siempre podemos hacerlo en espacios de este tipo. Y esa es justamente la idea, fíjate, que los jóvenes nos empoderemos y nos involucremos en los temas de país que tanta falta le ha hecho en los últimos años, ¿verdad? Ese involucramiento activo en los temas que tanto nos afectan positivo o negativamente a nivel de país. Definitivamente. Bueno, quizás para empezar el programa sería bueno hablar, Eduardo, de cómo viste todo el cierre de temas coyunturales el año pasado, quizás para dar un preámbulo y después obviamente hablar de todo lo que se viene para este nuevo año. ¿Cómo viste todo el tema coyuntural en este cierre del 2021? Fíjate que yo ubico que en el año anterior existieron tres temas que trascendieron en cuanto a importancia. El primero de ellos, lamentablemente, el tema de las desapariciones. Hay que ser bien honestos de que no es que surgió en el año 2021 esta temática, pero indudablemente el 2021 lo vamos a recordar como el año donde hubo un repunte en las estadísticas de los temas de los desaparecidos. Existieron temas o casos emblemáticos de desapariciones. Lamentablemente en el municipio de Santa Tecla se reportó la desaparición de una futbolista, Jimena Ramírez, y también de dos hermanos, los hermanos Guerrero Toledo, que trascendió esa información y lamentablemente ya para culminar el año se localizaron los cuerpos de estos jóvenes que, como te digo, fueron vistos por última vez en el municipio de Santa Tecla, y ello viene a generar hasta cierto punto una incertidumbre sobre el tema de la seguridad que estamos viviendo en el país. ¿Cuántas personas no acuden a las instituciones a reportar a las personas desaparecidas? Y ese es el dato que conocemos, pero ¿cuántas personas están en casa, en sus hogares, lamentando que el desconocer el paradero de su familiar y no acuden a las instituciones por falta
de confianza en la misma institucionalidad. Creo que es un tema que hay que ponerle mucha atención por parte de las autoridades y de toda la sociedad en general, porque no es posible que se sigan dando este tipo de atropellos al derecho a la integridad de las personas y que lamentablemente termina en transgresión al derecho a la vida de muchos compatriotas. Eso en cuanto al primer tema. El segundo tema que llamó mucho la atención fue el tema del Bitcoin, el tema de generar una normativa donde le da vigencia a la circulación de este criptomoneda, de este criptoactivo. Y lo que a mí no me genera mucha gracia en este tema es la erogación de recursos públicos para la implementación de esta moneda en el país, cuando sabemos que en el país existen una multiplicidad de necesidades latentes en la población y que se esté especulando con los recursos públicos para adquirir esta criptomoneda. No lo veo conveniente, sabiendo que se podría orientar a la satisfacción de estas necesidades. Creo que podemos hablar del tema de medicamentos, del tema de vivienda digna, del tema de una alimentación digna para la población, pues son necesidades que siguen estando latentes en nuestra sociedad y que se ha decidido pues reorientar recursos para esos fines cuando no es la decisión más acertada. Claro. Y luego tampoco podemos obviar el 2021 el tema de la institucionalidad democrática. ¿Cómo fue posible que el 1 de mayo en la primera sesión plenaria se diera la destitución, y hay que decirlo, inconstitucional, ilegal, arbitraria de los magistrados de la Sala de lo Constitucional, que habían sido electos conforme lo señalan los procesos de este librito tan bonito que es la Constitución de la República, y que se sustituyeron por personas que no se siguió el proceso debido que mandata la misma norma, sino que fueron profesionales del derecho afines o vinculados con quienes ostentan el poder en la actualidad en el órgano ejecutivo, y se les dio el nombramiento de magistrados de la Sala de lo Constitucional. Luego avanzamos en el tiempo y se dieron reformas a la ley de la carrera judicial, donde lo que se hizo en la Asamblea Legislativa fue hasta cierto punto estigmatizar a los profesionales que tenían más de 60 años o que tenían más de 30 años de trabajar en la administración de justicia, y se dijo, miren, estas personas no pueden seguir desarrollando su función pues son corruptos y hay que destituirlos y tienen una fecha límite para esos efectos. Yo soy de la idea que la edad no determina si eres un buen o un mal funcionario público. Ni un joven de por sí, solo por el hecho de ser joven, va a ser correcto en el actuar, ni tampoco alguien mayor de edad, por el hecho de ser mayor de edad, va a ser corrupto en su actuar. En ambos extremos de la vida existen buenos y malos funcionarios. Más parecía esto un mecanismo para poder instaurar o poder imponer a funcionarios judiciales afines a la ideología que se tiene en la actualidad en quienes toman las decisiones a nivel del ejecutivo. Que de hecho así fue también, ¿verdad? Se llevaron a los cargos, digamos, de jueces, de juzgados específicos a personas así, bueno, las noticias que se vieron en ese momento respecto a eso. Vos sos alguien, Eduardo, que durante mucho tiempo ha trabajado mucho en el tema juvenil y específicamente en el tema de prevención de violencia. El tema de seguridad, como bien decías, es un tema que no viene del año 2021 ni del año 2020 en cuanto a este partido de gobierno. Bueno, este gobierno está desde el momento en que está, ¿verdad? Del año 2020. Es un problema que atañe a nuestro país desde hace muchísimos años. ¿Qué es lo que ves en el actuar de cada gobierno para que el tema o el tema específico de la violencia, o si lo vemos quizás en el lado macro, el tema general de seguridad, siempre afecte a cada gobierno y al final nuestro país, que es el más afectado? Fíjate que siempre, como hemos conversado, el tema de seguridad debe verse como una política de país. Te voy a interrumpir nada más, que acá muchas gracias. ya nos vino esta rica
rica entrada de comida y por supuesto, como ya les habíamos hablado, estamos acá en Chequis y acá por supuesto dan rica comida y buenas bebidas también para que la gente pueda venir a visitarlos. Ya lo vas a probar y nos vas a dar, nos vas a dar ahí tu opinión. Muchas gracias, no, sin duda está bien bonito el lugar y la invitación para todos los que sintonizan este programa que se vengan a Chequis. Definitivamente. Bueno, entonces, mirábamos el tema de la seguridad, me comentabas. Mira, el tema de seguridad siempre, desde todos los espacios donde hemos tenido la oportunidad de participar, hemos individualizado dos aspectos. El primero, el abordaje del tema de la inseguridad en el país debe verse como una política de país y no una política de gobierno. ¿A qué me refiero con esto? Debe haber un acuerdo entre todos los actores vivos, todas las fuerzas vivas del país en torno a consensos mínimos que deben desarrollarse para el abordaje de ello. ¿Qué quiero decir con esto? No vamos a solventar el tema de seguridad en una administración gubernamental. Es algo que debe de trascender décadas. ¿Y por qué? El segundo tema que siempre conversamos, el tema de la inseguridad, de la violencia en nuestro país, es multicausal. No podemos decir, bueno, la violencia la genera solo este factor y por tanto ataquemos este factor. Si de algo estamos seguros es de que el tema de la violencia deriva, por ejemplo, de la falta de oportunidades reales de desarrollo para los adolescentes y los jóvenes en el país. La discriminación que existe también a muchas personas por donde habitan, por el sector al cual pertenecen, bueno, últimamente por tener alguna ideología partidaria ya eres discriminado solamente por esa circunstancia. Entonces la generación de oportunidades para los jóvenes y los adolescentes debe de ser amplia, y para poder lograr esto, es lo que te decía, se necesita un consenso donde todos depongan de sus intereses egoístas, podríamos decir, y piensen en esa visión a futuro donde indudablemente se puedan generar esas oportunidades reales de desarrollo para la población. El tema también de por qué sigue habiendo ciudadanos que deciden migrar de manera irregular. El año pasado, según el dato que proporcionaban las autoridades estadounidenses, pues ha seguido el número al mismo nivel que años anteriores, que lleva a las personas precisamente a decidir arriesgarse, incluso a perder la vida en aras de alcanzar un sueño fuera de su territorio, la falta de oportunidades. Entonces, mientras no exista un consenso general de las fuerzas vivas del país en torno a esa temática, no podemos decir que se va a lograr en el tiempo una disminución marcada del tema de la violencia y la inseguridad en el país. Esa debería ser la apuesta. Definitivamente debería ser la apuesta y siempre cada gobierno tiene como el reto, ¿verdad?, de llegar a ese punto en el que el país se encuentre sin violencia alguna, ¿verdad?, en todas sus áreas, porque obviamente violencia hay de todo tipo. Viendo todo esto, Eduardo, cómo ya nos sentamos y analizamos el tema de este nuevo año, todos los temas pendientes que hay todavía ahí en el tintero, como decimos, el tema de la ley del agua, el tema de las pensiones. ¿Cómo ves todo este tema, todo el panorama político que se viene para este año y sobre todo los partidos políticos que están dentro de la asamblea y que están siempre en cada sesión plenaria, cada semana, viendo todos estos temas para aprobarlos? En todo inicio de año yo siempre intento ser lo más positivo posible, y en ese sentido pues tengo altas expectativas de que se logren grandes reivindicaciones para la población en el país. El tema de las pensiones que tú tratabas pues es algo que ha estado en agenda en el año anterior, pero que no se aterrizó en una reforma integral al tema de pensiones. De todos es sabido de que actualmente en el país se sigue jubilando personas a quienes les entregan una pensión que no les alcanza para seguir subsistiendo en el tiempo una vez ya no siguen trabajando. No es posible que a las personas se les esté dando pensiones de
200, 300 dólares, cuando a ese momento que se jubilan todavía tienen compromisos crediticios que son mucho más altos incluso que esa cantidad. Entonces hay que hacer un análisis integral de ese tema de pensiones, a dónde se está yendo realmente el mayor recurso que deriva de estos fondos que se manejan por parte de las AFPs, cuál es el destino que se le debe de dar para que exista una pensión digna que sea capaz de satisfacer a la población. El tema también que está en análisis en la Asamblea Legislativa de una ley de reconciliación nacional. Si recordamos, en la legislatura anterior, 2018-2021, quedó pendiente cumplir un mandato de la Sala de lo Constitucional de emitir una normativa, una ley de reconciliación nacional que viniera a sustituir la ley de amnistía, que se declaró inconstitucional, y que en ella se puedan incluir métodos de justicia restaurativa y de atención integral a las víctimas. Eso sigue siendo un tema pendiente, sigue estando en análisis en esta Asamblea Legislativa y no se ha finalizado con un instrumento que venga a generar esos escenarios que permitan, como el nombre lo establece, una verdadera reconciliación nacional. Eso es otro tema que está ahí pendiente y que lo hemos de abordar. El tema del agua, que tú conversabas también, bueno, se aprobó una ley en ese sentido de recurso hídrico, pero quedaron muchas preguntas en el aire, que la implementación que se va a ejecutar en este año pues nos va a decir qué tanto va a ser efectivo el manejo del agua para que llegue a la población, que es lo que finalmente todos tenemos como expectativa con la aprobación de esta norma. Mucho se cuestionó este tema de la ley del agua, porque no sé si te recordás que el año pasado incluso se llamaron a organizaciones para esta área, obviamente, que trabajan el tema del recurso hídrico, para poder dar opiniones acerca y tener implementos para poder llegar a tener la ley del agua. Al final, poco o nada se recopiló de estas opiniones que dentro de las organizaciones que llegaron se pudieron dar. ¿Cómo es el tema de que al final quizás hayan usando el término tal cual, de pantalla a esta figura que hicieron de tomar opiniones de las organizaciones? Y esto es algo importante y lo tenemos que ver a nivel macro, el tema de la participación efectiva de la ciudadanía y de los sectores involucrados en los temas de país por parte de los tomadores de decisión al momento de abordar un tema. Como tú muy bien planteas, la idea no es solamente escuchar qué tienen que decir los sectores especialistas, digamos, en la materia. Por algo son especialistas en la materia y hay que debe de encontrar eco sus valoraciones en la decisión que finalmente se toma en cualquier área por parte de los que ejercen o los que detentan el poder. Porque mucho se ha hablado también, mira, en la Asamblea Legislativa hemos de reconocer que existe un bloque de partidos políticos que por sí solos tienen la mayoría para tomar las decisiones que así determinen. Claro, pero hay que tener especial cuidado en esto. No por tener mayoría tienes un cheque en blanco para poder tomar la decisión que se te antoje. Existen límites en la Constitución de la República, en las normativas secundarias vigentes, que nos dicen hasta dónde puede llegar, conforme al principio de legalidad, el actuar de cualquier funcionario público. Por tanto, hay que escuchar a los sectores, hay que escuchar a los grupos de presión, digamos, en los temas que nos convocan, y a partir de ello, pues, tomar en consideración sus valoraciones para que el producto, la ley, la política pública, la decisión que se vaya a ejecutar responda al clamor de la población. Creo que hay que ser un poco, podríamos decir, humildes, creo. Los funcionarios públicos deben de ser humildes en saber escuchar lo que la población, lo que los sectores tienen que decir, para luego trascender y aterrizar a lo que se produce. Volvamos al tema del Bitcoin.
esa decisión, la ley del Bitcoin, en las mediciones que se hicieron de la población, si estaba o no de acuerdo con ello, arrojaban arriba del 70-80% en algunas mediciones de rechazo al tema del Bitcoin. Esa situación no le llevó a los tomadores de decisión a echar marcha atrás, sino que siguen destinando recursos públicos para adquirir Bitcoin, que no se sabe dónde están tampoco, ni cómo se manejan al interior del Ejecutivo, en detrimento de lo que la población está diciendo. La población no está de acuerdo con esa decisión. Hay que saber escuchar lo que la población tiene. Definitivamente. Hay otras implementaciones que también se dieron y que obviamente ya entran en vigor este año, el tema de la eliminación del NIT. ¿Cómo ves también ese tema? Que muchos hablaban de eliminar un poco la burocracia también al eliminar el NIT. Me parece que es una decisión acertada, en tanto justamente va a venir a eliminar uno de los espacios de tramitología que estaban en el país para quienes contribuimos con impuestos para la hacienda pública, y eso ha de intentar proyectarse a otros espacios también, a otras entidades, por ejemplo en el Centro Nacional de Registros y en otras entidades, en las municipalidades también, donde por ejemplo, por decir algo, en algunas instituciones para hacer un trámite te piden la partida de nacimiento, pero si no hay ahora en poder de la misma municipalidad esa partida, ¿por qué te piden algo que ellos mismos tienen? Entonces, esas decisiones que son tendientes a agilizar la prestación de servicios para la población, creo yo que están bien, creo yo que están bien definidas, bien orientadas en torno a generar mejores servicios de manera pronta y oportuna a la población. Claro, también el tema del presupuesto general de la nación, hay varias cosas ahí también que este año van a tener disminución. El tema de la educación siempre es un punto bien importante, sobre todo porque la educación en un país siempre es algo como un punto a tratar de manera siempre prioritaria. Como ves siempre que el tema de educación esté como en detrimento en cuanto a recursos, sabiendo que, por ejemplo, la Universidad de El Salvador, hablando específicamente de la educación superior, es la única universidad pública de nuestro país y siempre tiene los problemas de poco presupuesto. Hay que decirlo, lo que determina realmente cuáles son las prioridades de una administración gubernamental es la orientación de recursos conforme el presupuesto. No son los discursos, no es lo que digan los funcionarios públicos lo que determina cuáles son sus prioridades. Por eso, en el presupuesto es donde encontramos realmente la traducción de cuál es la apuesta máxima que tiene una administración gubernamental y cuáles son las áreas esenciales a las que el país sin duda le debe de apostar. Tú muy bien mencionabas la educación, que eso es la base para el crecimiento de una sociedad, porque ello te va a permitir tener a jóvenes con capacidades acordes a la demanda que existe en el mercado laboral. Generarás entonces oportunidades de trabajo, generarás ese vínculo entre lo que demandan las empresas y las entidades para con el recurso humano con el que se cuenta. Otro factor importante, el tema de salud. Y el tema de salud debe de verse de manera integral. Si bien es cierto, se ha destinado el tema a la construcción de hospitales, lo cual es positivo, digamos, y es una deuda que ha existido en el país, pero no debemos de descuidar otros factores también. El tema de los medicamentos, el tema de tener suficientes lotes de medicamentos para las distintas enfermedades que existen en el país, no se ha superado. Se siguen escuchando historias en el país de personas que deben de recurrir a solicitar ayuda para llevar los insumos médicos o los mismos medicamentos que van a utilizar en algún tratamiento que se va a seguir en un hospital de la red pública, cuando pues la institucionalidad debe de contar con esos recursos. No es posible de que existan personas que no hagan un tratamiento porque no se cuentan con los insumos médicos en las clínicas o en los hospitales de la red pública. Y el tercer tema, que
indudablemente es determinante también el abordaje que ya hablamos del tema de la inseguridad o de la violencia que existe en el país, para que no exista más derramamiento de sangre inocente en nuestras calles. Totalmente. Hay otros temas también que son bastante importantes, Eduardo, como es el tema de la eliminación del Instituto Salvadoreño de Desarrollo Municipal, si no me equivoco, ISDEM, y ahora la nueva creación con la dirección. ¿Cómo es el tema de que se centralice todos los fondos del FODES, valga la redundancia, y que ahora se limite obviamente a las alcaldías, viéndolo también desde un lado general que puede darse el tema de que también las alcaldías que son afines al gobierno pueden tener mayor prioridad que las que no? ¿Cómo ves todo ese tema de la eliminación del ISDEM? Lo primero que hay que decir sobre el tema del FODES es de que lo que se terminó aprobando terminó siendo todo lo contrario de la propuesta en campaña, tanto presidencial 2019 como legislativo 2021. Lo que se proponía era un aumento del FODES para que las municipalidades, los consejos municipales tuvieran un mayor margen de maniobra respecto a las obras que impulsaban en sus territorios. Lo que vimos es todo lo contrario. Hace un par de semanas redujeron el FODES, eliminaron el ISDEM, que era un ente que apoyaba, digamos, en esa consolidación o en esa formación de capacidades de los consejos municipales, y se crea la Dirección de Obras Municipales, que es donde se ha centralizado el manejo de recursos para poder ejecutar obras en los municipios. Hay que decir algo también: el FODES no es lo mismo para una alcaldía grande, Antiguo Cucatlán, Santa Tecla, San Salvador, que puede ser un porcentaje mínimo en cuanto a los recursos con los que funciona, que otros municipios de fuera de la periferia de San Salvador, donde el FODES era determinante incluso para el funcionamiento de la misma municipalidad. Entonces, este año, de hecho, esa Dirección de Obras Municipales tiene un enorme reto, y es precisamente verificar si la labor que van a desarrollar logrará satisfacer las necesidades de todos los municipios en el país. Y hay que tener un especial cuidado en este tema, porque recordemos de que en las municipalidades, no todas las municipalidades tienen funcionarios públicos afines a quienes tienen el poder en el Ejecutivo. Habría que ver entonces si existe idéntico tratamiento para un consejo municipal liderado por partidos de oposición, que tendrán que ir a la Dirección de Obras Municipales a presentar sus carpetas y a presentar sus propuestas de proyectos. Habrá que ver si se lo aprueban de igual manera para la ejecución de sus obras en los municipios, o si únicamente eso se delimita a los afines a mi ideología que se está ejecutando desde el órgano ejecutivo para poder desarrollar obras en los municipios. Habrá que estar muy al pendiente de esto. Y la práctica, o la teoría, más bien dicho, política, dice que para generar desarrollo en los municipios no es centralizando los recursos que lo vas a lograr, es todo lo contrario, descentralizando y empoderando a esos tomadores de decisiones locales para que ejecuten obras directamente en la población. ¿Quién conoce sino de mejor manera las necesidades de la población que quienes los tienen a la mano? Que son los consejos municipales, son ellos. Definitivamente. Obviamente, todo el panorama político, vamos a ir viendo los temas que se van a ir desarrollando en el camino de este año 2022, que también me parece importante el año, puesto que en el 2024 son las elecciones tanto de diputados, alcaldes y también las elecciones presidenciales, y siempre como 2 años antes de las elecciones, siempre como que se vuelve todo bien importante, porque es como un año previo al año que se empieza a hacer campaña. Entonces va a ser como bien interesante todo lo que se vaya dando, todas las temáticas que se vayan desarrollando y cómo va a irse manejando este gobierno actual, y por supuesto también la Asamblea Legislativa, que como ya bien hablábamos, la dirige en su mayoría el partido de gobierno. De hecho, este es un año clave para ese sentido, porque este es el año para que quienes tienen el poder actualmente demuestren a quienes le dieron el voto de confianza
confianza que no se equivocaron en esa decisión que tomaron. 2023 ya está a la vuelta de la esquina las elecciones. Ya 2023 es un año que podría llamar de rendición de cuentas. Ya es decirle a la población, yo te ofrecí para el 2021, para el 2019 esto te he cumplido, esto no te lo he cumplido, te justifico el por qué no te lo cumplí y te pongo nuevamente la oferta a consideración de la población, si me volverás a dar el voto de confianza o si buscarás alguna otra oferta electoral que satisfaga las pretensiones de la población. Entonces, indudablemente este va a ser un año muy movido en cuanto a ese tema, pues todos los actores políticos están sabedores de lo determinante que es el año 2022. Eduardo, vos participaste en estas elecciones pasadas de la legislatura como candidato a diputado por el Departamento de la Libertad, específicamente por el partido Vamos. Teniendo en cuenta esa experiencia, ¿cómo ves todo el panorama electoral en cuanto a los partidos políticos de cara a estas nuevas elecciones? Y teniendo en cuenta también estas elecciones pasadas que tuvieron un hecho bien importante o significativo para los partidos de tradición. ¿Cómo ves todo el panorama electoral en cuanto a los partidos y específicamente el partido que vos representaste en un determinado momento para estas elecciones pasadas? Fíjate que fue una experiencia sumamente agradable y en ella me pude dar cuenta de lo habido que está la población de tener opciones que le representen en cuanto a los tomadores de decisiones en el país. Íbamos a los territorios en el Departamento de la Libertad y muchas personas nos decían, bueno, de los partidos tradicionales ya no queremos saber nada, ya tuvieron su momento, no compartían muchas decisiones adoptadas por ellos, a nosotros, hay que decirlo, nos estaban conociendo, un partido pequeño, un partido con pocos recursos, y generamos esa simpatía con algunos sectores de la población y habían altas expectativas también sobre cuál era el rumbo que podía tomar el país con las otras opciones novedosas que estaban. Finalmente, pues el resultado que se dio fue categórico, hay que decirlo, la población decidió votar por la propuesta de la N, de la bandera de Nuevas Ideas, y ahorita la población está analizando qué tanto se está cumpliendo precisamente esas ofertas de campaña. Fíjate que la población muy bien sabe qué es lo que los anteriores diputados o candidatos a consejo municipal ofrecieron, y la población nos decía, miren, pasaron 3 años y nos dijeron que iban a mejorar esta calle, por ejemplo, y ahí vinieron otra vez la semana pasada a venirme a ofrecer nuevamente que me iban a mejorar la calle. La población no olvida, la población está muy clara de cuáles son sus necesidades y cómo muchas veces son manipuladas por quienes únicamente llegan a buscar el voto y al momento de ejercer el cargo se olviden de los compromisos adquiridos y de la confianza que se le depositó. En cuanto a Vamos, pues existen grandes expectativas de crecer en el año 2024. Existen liderazgos que venimos de sociedad civil, venimos de distintos espacios de incidencia y que tenemos ideas, proyectos novedosos que ofrecer a la población que en su debido momento, 2023, ya cerca del 2024, los iremos dando a conocer para que la población, bueno, tenemos el caso de contar con una diputada ya, Claudia Ortiz, que estuvo participando hace un par de semanas de este espacio, tenemos concejal en Santa Tecla, Wendy Alfaro, tenemos otro concejal también en Zaragoza, tenemos a don Walter, y ganamos un consejo municipal en San Isidro, en el departamento de Morazán, y que ellos son, digámoslo así, la carta de presentación del partido de cómo se puede dignificar la forma de hacer política desde los distintos escenarios, la Asamblea Legislativa, Consejo Municipal y liderando como alcalde también. Definitivamente. En cuanto a los partidos tradicionales, ¿ves que se pueda, digamos, reforzar o
fortalecer toda esta situación que aconteció obviamente en estas elecciones pasadas. Se habla incluso de que estos partidos pueden llegar a desaparecer. El FMLN solo tuvo 4 diputados en cuestión de la Asamblea Legislativa, alcaldías por supuesto, y Arena, bueno, que ahora es como el partido de oposición dentro de la Asamblea, pues tiene un poco más de 14 diputados si no me equivoco. Pero ¿cómo ves el tema específico de Arena y el FMLN? Puesto que Arena y el FMLN son partidos que nos han representado 30 años en gobiernos pasados. ¿Cómo ves todo este panorama electoral para estos partidos específicamente? Fíjate que lo que pude conocer en el territorio, en la campaña para la elección del 2021, es que la población no tiene expectativas de que estos partidos puedan ofrecer algo distinto de lo que les caracterizó durante los 30 años que ejercieron el poder de manera paralela, podríamos decir, porque algunos tenían el Ejecutivo, luego tenía la mayoría el FMLN con partidos aliados en la Asamblea Legislativa, y cuando el FMLN tuvo la administración del gobierno central, pues Arena tenía mayoría de diputados en la Asamblea Legislativa. En la población no existe esa expectativa que esos sean unos proyectos políticos que puedan reformularse o replantearse. Es como que ya los conocemos, sabemos lo que nos pueden dar y no nos convencen con lo que nos pueden dar. Como te decía, más bien creo que la población está deseosa de tener nuevos proyectos políticos, y aparte de ello, pues ya en el ejercicio del rol que están ejerciendo actualmente quienes tienen cargos públicos representando a estos partidos políticos, vemos en Arena que existen renuncias de diputados. Ya no son 14, ya renunciaron 2 propietarios, renunciaron 2 suplentes. Consejos municipales renuncian también. Hace un par de días veía renuncia de un consejo municipal del occidente del país. Y así también del FMLN, el liderazgo de San Marcos renunció al partido político. Desconozco qué estará sucediendo al interior de esos institutos políticos, pero si se están dando estas renuncias, algo está sucediendo al interior que no termina de generar esas bases sólidas que les permitan proyectar un escenario de renovación de su propuesta de cara a la población. Habrá que ver también cuál es el fin jurídico que tienen estos partidos políticos, pues muchos tomadores de decisión del oficialismo están generando todo un escenario de expectativa sobre que algo puede suceder en el 2022 con la existencia incluso de estos institutos políticos. Definitivamente, habrá que esperar a ver qué pasa en estos meses que se nos avecinan. Para ir cerrando, Eduardo, me gustaría tal vez que dieras como un análisis de todo o de lo que para ti significa este 2022 y qué se espera en toda la situación política actual. Yo espero y ojalá que quienes tienen el poder en la actualidad buscaran escenarios precisamente de conciliación entre los distintos sectores, entre las distintas fuerzas vivas que existen en el país. Un escenario donde la política pública no se caracterice por la confrontación o por desacreditar a quien no piensa de la manera que yo estoy orientando las políticas públicas. Hemos visto señalamientos en los últimos días, por ejemplo, contra el padre Andreu Oliva de la UCA, contra el pastor de la iglesia Elim también, donde se desacredita y se busca cuestionar por el hecho de que emiten opiniones que no son acordes a cómo se están queriendo proyectar el manejo de los recursos públicos en el país. Eso no le hace bien a la sociedad. Creo que suficientes enfrentamientos, suficiente violencia existe en nuestra sociedad como para que quienes tienen el poder se valgan de ese espacio para generar mayor enfrentamiento entre sectores de la población. No es ese el camino. Yo creo que el camino es, insisto, sentarse todas las fuerzas vivas del país, generar consensos mínimos a futuro
futuro para el país. Pensemos un El Salvador en 20, 30 años para las nuevas generaciones, y que no importa quién esté en el poder, se respeten esos consensos mínimos para que exista un desarrollo sostenible en el tiempo. Esas son las expectativas. Quizás a veces me cuestiono si soy demasiado idealista, porque yo quisiera que eso pensara la gente que está dentro. Cuando la práctica, y si no me voy a lo que está sucediendo estos primeros días del año, pues es todo lo contrario, es mantener ese discurso confrontativo de manera permanente. Te voy a comprometer porque creo que nosotros en todo este tiempo que hemos venido, digamos, estando dentro de distintos espacios, hemos conocido a muchas personas que hoy ostentan cargos públicos. Lastimosamente el actuar de como los conocimos a lo que hacen ahora es diferente, y eso es lo malo de la persona cuando llega a un cargo público. Olvidar que también viene de donde está la población, de esas falencias que carece la población, y olvidarse de eso ya a la hora de estar en un cargo público, que creo que es lo más importante, recordar todo lo que sucede en torno al hecho de beneficiar a la población, que es lo más importante en el cargo público. Creo que siempre se ha dicho, o las personas algunas personas que nos manejamos, digamos, en todo este rollo de movimientos sociales y sociedad civil, el hecho de que si uno ostenta un cargo público, toda su profesión, todo su tiempo está a la orden del cargo público, en este sentido a la orden de la población, y creo que eso algunos funcionarios públicos lo olvidan. Yo creo que debe de ser proyectado como un enorme compromiso si la población te da el voto de confianza para poder ejercer un cargo público, o si finalmente tu cargo deviene de un nombramiento de segundo grado y un nombramiento indirecto. Jamás se debe de perder de vista los ideales, los principios y valores que se tuvieron. El cargo, muchas veces se dice también que hace que la mente colapse de la persona, que se le nubla al llegar al poder. Yo no creo que sea así. A lo mejor ya era así y ahora solo está de manera más exponenciada, porque tiene una potestad que le da mecanismos de ejercer ese poder que se tiene. Entonces, como sociedad también debemos de saber identificar liderazgos de verdad comprometidos con las necesidades reales de la población. No nos debemos de dejar ir, al menos así lo creo yo, con discursos. Es importante que conozcamos trayectoria, formación, valores. El tema familiar es determinante también. Si lo que haces en tu casa en pequeño es lo que vas a proyectar a la sociedad finalmente, entonces es importante que tengamos ese ojo crítico de las decisiones, y a quienes ejercen algún cargo de decisión en la actualidad y que hemos tenido la oportunidad de conocer en distintos espacios de prevención de violencia, de formación de liderazgos juveniles, pues hacerles ese llamado. Nos conocemos, sabemos de dónde venimos y sabemos lo que somos. No nos perdamos en el momento de ejercer un cargo público. Recordemos que lo que se haga en este momento va a generar repercusiones positivas o negativas en la sociedad. Entonces, no está de más recordar qué es lo que ha llevado a las personas a ejercer ese cargo o a postular al cargo que en la actualidad se está ejerciendo. Definitivamente. Eduardo, el tiempo siempre es oro en estos programas, y hemos llegado al final del programa, pero te agradezco mucho el hecho de que nos hayas aceptado la invitación, ser el primer invitado de este año 2022 para el programa Entre Pláticas, así que te agradezco un montón por habernos acompañado. No, hombre, un verdadero gusto, de verdad, y animarles para que este año 2022 sigan adelante generando estos espacios de apertura para que la población pueda escuchar puntos de vista, y finalmente cada quien se forme su propio criterio. De eso se trata, de escuchar valoraciones, escuchar ideas, y al final tener un criterio que nos permita desarrollarnos en la vida nacional. Así que adelante con este proyecto, y siempre a la orden. Sí, gracias, definitivamente. A ustedes también gracias por acompañarnos en este primer programa del año 2022. Siempre la invitación para que nos acompañen en semana tras semana en los diferentes programas que tenemos en esta plataforma, en este proyecto llamado Entre Pláticas. Así que cuídense mucho, pásenla bien, pasen un excelente fin de semana y nos vemos en la próxima.